Distinguidas alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy el maestro Eduardo Alonso Domínguez y en esta ocasión vamos a dilucidar el tema concerniente a la unidad 10 que se intitula de las personas jurídicas colectivas, correspondiente a la asignatura de Acto Jurídico y Derecho de las Personas. En la presente unidad diseminaremos el concepto y evolución de la persona jurídico-colectiva, sus diversas acepciones, así como las teorías que justifican y explican la personalidad jurídica de las personas morales, incluso las teorías que niegan la existencia de las personas morales. Asimismo, culminaremos con la reglamentación que prevé nuestro Código Civil para las personas morales y finalmente lo relativo a los atributos de la personalidad de la persona jurídico colectiva. Para comenzar, diremos brevemente el concepto de persona y aludiremos al que ha proporcionado Hans Kelsen en su obra intitulada Teoría pura del derecho. Kelsen nos dice que persona es el centro de imputación de derechos y obligaciones. ¿Por qué desarrolla Kelsen esta concepción? Pues básicamente porque al crear la teoría pura del derecho nos dice que para crear los conceptos jurídicos fundamentales inherentes al derecho, entre ellos el de persona, los mismos deben de ser ajenos a cualquier influencia de otra rama, como puede ser la sociología o las ciencias económicas, y pues entonces en ese sentido estarían viciados los conceptos. Por eso Kelsen nos dice que es un centro de imputación. ¿Y por qué nos dice que la persona es un centro de imputación? Pues fundamentalmente porque crea y construye la teoría de la imputación normativa, la cual consiste en que la consecuencia jurídica prevista en la norma jurídica cuando se realiza su hipótesis o cuando en el mundo fáctico se actualiza la hipótesis prevista en la norma, pues debe de existir una sanción. Pero para que exista esa sanción hay un alguien, que en este caso es la persona física o moral, a quien se le va a atribuir esa consecuencia de derecho, tal y como quedó diseminado en el tema de hecho y acto jurídico. Como recordarán, el hecho jurídico se compone de dos elementos básicos: la hipótesis normativa y su consecuencia. En este sentido, Kelsen, cuando habla de la teoría de la imputación, quiere decir que esa consecuencia, esa realización de la hipótesis normativa en el mundo fáctico tiene un carácter atributivo a alguien. Por eso es que establece que la persona es un centro de imputación, porque es a la persona física o colectiva a quienes van dirigidas las normas y que además estas personas están revestidas de derechos y de obligaciones, de los derechos que consagra la misma norma y de las obligaciones que se construyen para su cumplimiento dentro de la misma norma. Dicho lo anterior, ¿cómo podríamos conceptualizar a la persona jurídico-colectiva? Podremos decir en suma que la persona jurídico-colectiva es un conjunto organizado de seres humanos o de bienes destinados a un fin lícito, y en razón de dicha finalidad reconocida como lícita, el derecho objetivo
les atribuye personalidad mediante una construcción estrictamente jurídica, o mejor dicho, mediante la creación normativa de las normas, se le atribuye una personalidad. Y esta es la razón por la cual a las personas jurídico-colectivas se les atribuye personalidad. ¿Cuáles son los antecedentes que podemos encontrar en relación a la persona jurídico-colectiva? Si nos trasladamos al derecho romano, vamos a encontrar el concepto de universitas. Por medio de este concepto, se concedió a los municipios que existían en la antigua Roma la capacidad de poseer y adquirir bienes de toda especie a través de esclavos o por medio de hombres libres. Esta concepción fue evolucionando posteriormente a través de un concepto que se llamó colegia. Esta noción se da dentro de las agrupaciones de artesanos y artistas que existían en la antigua Roma, donde se congregaban para conseguir un fin común. Este fin común consistía fundamentalmente en vender o comercializar sus productos artesanales o sus obras de arte para distribuirlas en los mercados, pero aquí podríamos hacer la acotación de que aquí es donde nacen los gremios precisamente, pero nacen bajo esta figura, y esta figura de colegia pues es el antecedente de lo que hoy conocemos como la persona moral. Este concepto, pues desde luego fue evolucionando a través de la Edad Media en el año 313 con el emperador Constantino, quien ordenó devolver a los cristianos considerados como iglesia. En aquel entonces, todas las personas que profesaban una religión, la religión cristiana, ¿sí?, que era la que estaba en auge, pues eran las personas que en su conjunto representaban a la iglesia, y entonces en esa época Constantino decide devolverles los bienes de los que habían sido despojados a todo este conjunto de individuos que se consideraban como la iglesia. Y entonces esos son los antecedentes más remotos que encontramos respecto a la persona jurídico colectiva. En este sentido, Francesco Carrara, en cuanto a las diversas denominaciones que podemos encontrar de la persona jurídico colectiva, son fundamentalmente, se denomina persona moral o se puede denominar persona jurídico colectiva. Si aludimos a las disposiciones del Código Civil para la Ciudad de México, pues se les denomina personas morales. Francesco Ferrara las denomina personas jurídicas o morales, y Marcel Planiol las designa como personas ficticias. Como veremos más adelante, pues es el autor de la teoría de la ficción, donde manifiesta que no existen las personas morales, sino que obedecen a una ficción jurídica, es decir, a una creación del derecho. Y el filósofo Luis Recansen Sitges las precisa como personas jurídico-colectivas. Desde luego, la reglamentación de la persona jurídico-colectiva la encontramos en el artículo 25 del Código Civil para la Ciudad de México. Otra definición que podemos encontrar es de Ruggiero, quien nos dice que la persona moral es toda unidad orgánica representante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes a la que, para la consecución de un fin social durable y permanente, se reconoce por el Estado de capacidad de derechos patrimoniales. Desde este punto de vista, al hablar de una unidad orgánica, podemos establecer que se alude a una de las teorías que justifican, que es la teoría organicista, que ve a la persona moral
semejante al cuerpo humano, al funcionamiento del corazón, al funcionamiento del cerebro y que funciona por diversas unidades. Por lo tanto, pues la persona moral se encuentra organizada por diversas personas, es decir, una unidad de personas físicas en lo particular y un conjunto de bienes y que tienen una finalidad. Esta finalidad pues es social, puede ser social, durable y permanente, y ante esos elementos es la norma jurídica la que le concede plena capacidad y personalidad. ¿Cuáles son las teorías a las que vamos a hacer alusión y que justifican la existencia de la personalidad jurídica de la persona moral? Tenemos las teorías realistas, y las teorías realistas parten del principio de que no solo los seres humanos, es decir, no solo el hombre, es persona, pues también las sociedades, las asociaciones, las fundaciones reúnen los requisitos ineluctables para intervenir en la vida jurídica, y no como una creación fingida de la ley, porque tienen una existencia real dada por su propia y especial naturaleza, y de aquí parten estas dos teorías. Una que nos dice porque son seres orgánicos, la otra porque han sido creados por la voluntad del sujeto o sujetos que las construyen, o porque así lo exige un interés que jurídicamente debe ser protegido, es decir, porque tienen una realidad formal o normativa. En este sentido, tenemos dentro de las teorías realistas, como acabamos de mencionar, en el sentido de que se considera a la persona moral como un ser orgánico, y se le vamos a denominar de ahora en adelante teorías organicistas. Nos dice que conforme a esta teoría, las sociedades son verdaderos organismos vivos. Estos organismos vivos tienen una naturaleza no como la de las células o como la de los seres humanos, sino como una naturaleza psicológica, ¿sí? Y que equipara a los diversos órganos del grupo social con los órganos del cuerpo humano, ¿sí? Y en este sentido, los órganos del cuerpo humano pues son, por decir un ejemplo, el cerebro, el aparato circulatorio y el corazón. En este sentido se equipara a las asociaciones o a la persona jurídico colectiva como una función también de órganos, del mismo modo como funciona el cerebro para los seres humanos o como funciona el aparato circulatorio. Así también funciona una persona dada por diversas células. Esas células que la constituyen pues son las personas físicas que en lo particular componen a esta persona jurídica. Entonces, la otra teoría que también es organicista, que es la segunda que mencionamos hace un momento, es que la persona jurídica colectiva existe en razón de la teoría del organismo social. La primera teoría que les mencioné, la teoría organicista, dada por Sittleman, nos dice que se equipara el funcionamiento de la persona moral en la sociedad, así como funcionan las células dentro del cuerpo humano. Pero la segunda teoría organicista es aquella que nos dice que el organismo social fundado en la voluntad colectiva, es decir, la voluntad dada por un conjunto de personas, va encaminada a dar vida a una persona distinta a la de la voluntad individual de los seres humanos. Si bien es cierto, los seres humanos tienen una voluntad
propia, ¿sí? Cuando constituyen a la persona moral conforme a esta teoría organicista de la voluntad, esta voluntad pues ya se convierte fundamentalmente no en la voluntad individual, sino en la voluntad colectiva que fundamenta a la persona moral. Y esta voluntad objetiva, que así se llama, es distinta y separa a los seres humanos que contribuyen a formarla o que la declaran, y por lo tanto es completamente distinta. Es decir, la teoría de la voluntad dada por el conjunto de personas que dan vida a la persona jurídico colectiva es diferente a la de la voluntad individual. Esta teoría fue expuesta por Otto von Guericke, quien sostiene que la persona colectiva es real en virtud de la organización destinada a alcanzar sus fines y sus intereses individuales de los socios. Y es así como esta teoría de organicista de la voluntad pues justifica y explica la existencia y afirma además la existencia de la persona moral. También tenemos otra teoría que más bien ya no es organicista, sino es la teoría del poder de la voluntad dada por Saleyes y Jelinek. Ellos son expositores de esta teoría y argumentan que la base de la personalidad jurídica se encuentra en el poder de la voluntad. Es decir, que por voluntad de las personas es como se crea la personalidad jurídica, establecida como un conjunto de voluntades, pero ese conjunto de voluntades van encaminados a establecer una sola voluntad. Esta sola voluntad es precisamente la que da vida a la persona jurídico colectiva. Desde luego, no dista mucho de la teoría organicista de la voluntad, visto como el órgano dentro de la sociedad, pero aquí más que nada va encaminada al conjunto de voluntades y que en su conjunto forman esa sola voluntad. Otra teoría más que explica la existencia de la persona jurídico colectiva es la teoría del interés jurídicamente protegido. Esta teoría pues es sustentada por Michon y sigue la idea de Jering, donde dice que el derecho es un interés jurídicamente protegido y que por lo tanto el interés colectivo que persigue la persona moral pues es el que principalmente da lugar y constituye la razón de ser de la persona moral. Entonces, en este sentido, partiendo propiamente sí del interés de la voluntad, o más bien de la voluntad del grupo de personas por las cuales constituyen a la persona moral, existe un interés jurídicamente protegido. Esta voluntad dada por el conjunto de personas que conforman a la persona moral, pues se encuentra protegida y resguardada por el derecho porque el derecho lo considera digno de especial tutela. Y entonces nos dice que el derecho, al ser un instrumento de creación de las normas, pues establece que el grupo que tenga un interés colectivo real, como ocurre con las personas morales, y que se haya dotado de una organización capaz de desplegar esa voluntad colectiva, pues lo va a representar en las diversas relaciones jurídicas colectivas. Por lo tanto, el derecho le otorga o es quien le otorga ese reconocimiento a esta persona jurídico colectiva. Lo único que podemos destacar de esta teoría es que tiene el acierto de poner o de sostener
la importancia del interés colectivo separándolo del interés particular. Así como existe el interés particular, que son fundamentalmente aquellos intereses que perseguimos en lo individual para la satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos, pues bueno, la persona moral también persigue un interés diferente al que persigue la persona física, pero en su conjunto, dado por la voluntad de las personas que componen a la persona moral, tenemos entonces un interés colectivo, un interés afín por el cual se unen las personas jurídico-colectivas, más bien las personas físicas, para constituir una persona jurídica colectiva dada por un fin común. En esencia, estas son las teorías que preconizan la existencia de una persona moral y que además hablan de la teoría realista, es decir, parten de que sí existen las personas morales. Organicistas, teoría de la voluntad, y tenemos también la teoría formal. La teoría formal es dada por dos autores, uno es Hans Kelsen y el otro es Francesco Ferrara. Ferrara nos dice que la persona moral no es una invención de la ley, sino un procedimiento técnico de un fenómeno de la realidad social que se expresa, mejor dicho, en términos de derecho. Por su parte, Hans Kelsen nos dice que tanto la persona física como la persona moral pues son una construcción normativa y que una y otra persona pues son el centro de imputación, volviendo al concepto que mencioné al principio en el sentido de que la persona es un centro de imputación de derechos y obligaciones. Kelsen nos dice que tanto la persona física como la persona moral son creación del derecho porque el derecho se crea y establece sus normas para dirigirlas precisamente a estas personas en lo particular, tanto a la persona física como a la persona moral, cuando se encuentran en el supuesto normativo que establece la ley. En estas dos opiniones, pues se habla de la tesis formal, y decimos que es formal porque establece que el derecho es el que le da existencia a la persona. Y por esa razón se acepta esta doctrina, esta teoría, para justificar la existencia de la persona moral. Entonces, en conclusión, las personas físicas y las personas morales existen debido a la creación del derecho. Por lo tanto, se habla de una teoría formal y nos hablan finalmente de la imputación. ¿Por qué? Pues porque a través de las normas jurídicas atribuimos las consecuencias normativas tanto a la persona física como a la persona moral. Las teorías que niegan la existencia de la persona moral las podemos diseminar en diversos grupos. La primera de ellas es la que dice que la persona jurídica es una ficción del derecho. Los que sostienen esta teoría son Savigny, Laurent y Smain. Ellos sostienen que las personas morales no son como tal personas, sino que son un conjunto de personas, ¿sí? Reconocida por la ficción del derecho, es decir, el derecho le reconoce una existencia a través de las normas, pero a través de una ficción jurídica, es decir, algo que no existe,
en la realidad, en el mundo fáctico, no existe, pero es una ficción para darle un cauce normativo. Sin embargo, ellos lo que dicen es que en realidad la persona no existe, sino más bien es un conjunto de personas dotados de voluntad y que son los que constituyen en realidad la persona moral. Y que además los bienes no pertenecen sino a una persona ficticia y por lo tanto pues no pertenecen a nadie. Al no pertenecer sino a una persona ficticia que no existe en la realidad, pues no pertenecen a nadie. Por supuesto que esta teoría desconoce la realidad social y económica que se manifiesta en la influencia social de las asociaciones, fundaciones, así como de las sociedades civiles y mercantiles. Y finalmente nos dice que, bueno, más bien no explica por qué los seres dotados de voluntad pueden jurídicamente ser personas. No explica el por qué solo los seres dotados de voluntad, es decir, los seres humanos, pueden ser jurídicamente personas. Entonces, en esto consiste la teoría de la ficción, donde nos dice que como tal, la persona jurídico-colectiva no existe, sino que lo que hay detrás es un conjunto de voluntades individuales, pero niega la existencia. Es un conjunto de personas físicas la que da vida a la persona moral, pero sin ese conjunto de personas físicas no existiría la persona moral y desde luego niega que exista. La segunda teoría que niega la existencia de la persona moral es la teoría del patrimonio-afectación. La teoría del patrimonio-afectación nos dice que existen dos especies de patrimonios. El patrimonio de los que denomina de las personas y los que son los patrimonios de destino o de afectación. ¿Cuál es el patrimonio de las personas? Pues el patrimonio de las personas es el que conocemos y que ustedes han visto y diseminado en los atributos de la persona física, donde se alude a que la persona física tiene un patrimonio, ¿sí? Desde que nace, es más, desde que es concebido, podemos establecer que el concebido ya tiene patrimonio en el momento en que se instituye heredero o donatario o legatario de determinados bienes, pero sobre todo cuando es donatario, pues ya tiene un patrimonio. Ese patrimonio pues es el que dentro de esta teoría nos dice es el patrimonio de las personas. Pero el otro se habla de un patrimonio de destino. ¿A qué le vamos a llamar un patrimonio de destino o patrimonio afectación? Bien, pues es aquel que se destina para el cumplimiento de un fin común. Y a este patrimonio es el que se encuentra presente en las personas morales, como son las sociedades, asociaciones o fundaciones, cuya esencia está constituida por un conjunto de bienes afectos a una finalidad. ¿A qué nos referimos con ello? A que cuando el grupo de personas en su conjunto constituyen una persona moral, destinan cierta parte de su patrimonio para la persona moral. Si son 5 socios, cada uno contribuirá con un porcentaje del 100 al patrimonio de la persona moral. Por lo tanto, lo que preconiza y sostiene esta teoría es que no existe como tal una persona moral, sino un conjunto de patrimonios extraídos de las personas físicas, de sus bienes, de su patrimonio, para destinarlos al fin que se persigue la persona moral.
Y aquí es como se establece en esta teoría, pues que no existe realmente la persona jurídico colectiva, sino un conjunto de patrimonios dados por las personas físicas para el cumplimiento de un fin común, que es precisamente el patrimonio en su conjunto, con el cual se cumplen los fines que persigue la persona moral. Otra tesis que también se considera negativa de la existencia de la personalidad jurídica de la persona moral es el de la tesis de la propiedad colectiva, donde se afirma que la personalidad jurídica de la persona moral es una propiedad colectiva con un administrador único. A esta doctrina se le suman las mismas objeciones que las del patrimonio sin sujeto que vimos anteriormente. No se concibe que exista un patrimonio sin sujeto, sobre todo si tomamos en consideración que el patrimonio forma parte del atributo de la persona y entonces toda persona debe tener un patrimonio, ¿sí? Como sostienen diversos autores. Entonces la crítica que se hace es de que no puede existir una propiedad colectiva si no hay un sujeto que lo detente y en este caso pues el titular sería precisamente la persona jurídico colectiva. Esta tesis pues fue dada por Planiol fundamentalmente y pues lo único que nos dice que las sociedades, las asociaciones y los actos del administrador no obligan personalmente a los socios, asociados o a cualquier persona que conforme la persona moral, sino a la persona moral como sujeto de derecho. En este sentido, si lo vemos desde este punto de vista, pues no podría explicarse este fenómeno de que los actos que realizan los socios o las personas que integran la persona moral, pues tenga que responder precisamente la misma persona moral. Este fenómeno pues no lo puede explicar la teoría de la propiedad colectiva, donde nada más dice que es un patrimonio y un administrador único. Finalmente, DeWitt nos dice que la existencia de la persona jurídica es inútil porque oculta una situación jurídica objetiva en que la ley coloca a las sociedades, asociaciones y fundaciones, por lo cual el grupo que la conforma de manera unitaria adquiere capacidad jurídica. Si nos damos cuenta, pues parte de las mismas concepciones que niegan la existencia de la persona moral. En este sentido, las teorías que explican la personalidad jurídica, pues son las que dicen que sí existe, las teorías formalistas como la de Francesco Ferrara y Hans Kelsen, donde dicen que obedece su existencia a la creación del derecho, y finalmente las teorías que niegan la existencia de la persona moral. Bien, ahora dilucidaremos la reglamentación que establece el Código Civil en su artículo 25 con relación a las personas morales. El artículo 25 del Código Civil nos dice que son personas morales y además, como se podrán dar cuenta, establece la connotación de personas morales y no de personas jurídico-colectivas. Número 1, nos dice que son personas morales la nación, los estados y los municipios. La nación la vamos a concebir como al Estado mexicano en su conjunto, es decir, a la federación. A la federación que por virtud del artículo 39 constitucional
establece su soberanía y establece el pacto constitucional en el cual se encuentran unidos tanto los estados que conforman a la federación y los municipios que se encuentran dentro del estado. En su conjunto, a esto le vamos a llamar la federación y el estado mexicano. Por lo tanto, es considerada una persona moral porque tiene vida jurídica hacia el exterior, tiene presencia, tiene personalidad jurídica y realiza actos hacia el exterior y hacia el interior con relación a la población. Desde luego que también los estados, conforme al pacto federal, la federación se encuentra unida de estados libres y soberanos y por lo tanto los estados son considerados en lo individual también personas morales, dado por la naturaleza jurídica que establece los artículos 115, 116, 117 y 118. En el caso de los municipios también tienen la personalidad jurídica, forman parte de uno de los niveles de gobierno. Tenemos 3 niveles de gobierno, que es la federación, los estados y los municipios. De conformidad con estos artículos, que son el 115, 116, 117, 118 y 122 relativo para la Ciudad de México, encontramos que tanto los estados, la Ciudad de México, los municipios y la federación son personas morales a los que la ley les reconoce personalidad jurídica como personas morales. Después, la fracción segunda del artículo 25 establece que también son personas morales las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. En este sentido, vamos a establecer que tienen personalidad jurídica como personas morales los organismos paraestatales que se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, partiendo que la administración pública del Estado mexicano se divide en administración pública centralizada, que básicamente corresponde a las secretarías de Estado, y la administración pública paraestatal. Dentro de la administración pública paraestatal encontramos a los organismos públicos descentralizados y también los fideicomisos públicos, las asociaciones nacionales del crédito y las empresas de participación estatal mayoritaria. ¿Por qué les denomina la legislación como paraestatales? Pues fundamentalmente porque se asemejan o realizan funciones similares o equiparables a las que realiza el Estado. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar como entidades paraestatales, en particular a los organismos públicos descentralizados, tenemos verbigracia al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, al Infonavit, que tienen o están dotados por la ley de personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso es lo que les da la característica para que sean personas morales. Diferente a las secretarías de Estado, que ellas no tienen ni personalidad jurídica ni patrimonio propio porque son dirigidas y encabezadas por el titular del Poder Ejecutivo. Pero volviendo al tema de aquellas corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, hablaremos entonces de los organismos descentralizados, es decir, aquellas cuya legislación les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio y que además obedecen su existencia o su principio a precisamente a la ley que les da origen. Estas corporaciones, estas personas morales de carácter público pueden ser creadas por ley
o decreto del Congreso de la Unión o por decreto expedido por el presidente de la República. También los fideicomisos públicos son personas morales, son constituidos precisamente por el Estado. Las empresas de participación estatal mayoritaria, como ahora es Pemex. Pemex anteriormente era un organismo descentralizado y ahora es una empresa de participación estatal mayoritaria, y así como las asociaciones nacionales del crédito. En su conjunto, estas serían, conforme a la fracción 2 del artículo 25 del Código Civil, las personas morales de carácter público reconocidas por la ley. En la fracción tercera se hace alusión a las sociedades civiles y mercantiles, las sociedades civiles reguladas por el Código Civil, que son personas morales de carácter privado, lo mismo que las sociedades mercantiles, que para el efecto tienen su propia ley prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles. También son consideradas como personas morales. Después, la fracción cuarta nos habla de los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal otorgue personalidad jurídica propia. También nos habla de la fracción quinta de las sociedades cooperativas y mutualistas. La fracción sexta nos dice que son personas morales las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin ilícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Es decir, nos habla en este último punto aquellas que no fue, al decir que no fueran desconocidas, pues que se encuentren previstas en algún otro ordenamiento y que tengan fundamentalmente ese fin lícito. Al hablar de asociaciones que tengan o que se propongan fines políticos, podemos hablar verbigracia de los partidos políticos, ¿sí? Científicos, podemos hablar de aquellas personas morales que tienen una finalidad, como por ejemplo la investigación, la investigación de las diversas ciencias, fines artísticos, como por ejemplo podemos hablar de la ANDA, que es una asociación nacional de actores o asociaciones de recreo, a lo mejor puede ser algún club deportivo privado y cualquiera que se proponga un fin lícito. Y finalmente, también conforme a la fracción séptima, se reconoce a las personas morales extranjeras de naturaleza privada, y en ese tenor esas son las personas morales a las que se reconoce su existencia por el artículo 25 del Código Civil. Vale la pena mencionar que conforme a la fracción cuarta de este mismo artículo 25, vamos a encontrar como personas morales aquellas sindicatos y asociaciones profesionales a las que se refiera la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución. Fundamentalmente, los sindicatos son las agrupaciones de trabajadores que se unen con un fin común para la defensa de los derechos colectivos o los derechos laborales en grupo. También existen las asociaciones, y que se refiere pues básicamente a las asociaciones profesionales de la misma fracción 16 del artículo 123 constitucional, y que son esos gremios
también encabezados por los sectores empresariales o los sectores patronales, o como por ejemplo las asociaciones de futbolistas que se dedican a un gremio en particular, pues se unen con esa finalidad. Entonces ahí encontramos a estas personas morales. Y eso es lo que en conjunto encontramos en el artículo 25 en el artículo 25 del Código Civil Federal y el Código Civil para la Ciudad de México. ¿En dónde encontramos a las sociedades civiles? Bueno, pues se encuentran dentro del Código Civil en lo relativo a dichas sociedades. Y en cuanto a las personas o sociedades mercantiles, las encontramos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 2, donde se señala un objeto y que dice que las sociedades mercantiles inscritas en el registro público de la propiedad, perdón, en el registro público del comercio, tienen personalidad jurídica distinta al de los socios. Aquí sí se hace una distinción en cuanto a la personalidad jurídica que tiene la persona moral y la de los socios. ¿Qué más tendríamos que decir con relación a la persona moral? Pues que la persona moral tiene capacidad jurídica, ¿sí? La capacidad jurídica de las personas morales, ya hablando en lo que se refiere a los atributos de la persona jurídico colectiva, podríamos decir que tiene una capacidad, al igual que las personas físicas, nada más que en el caso de las personas jurídico-colectivas, la capacidad se encuentra determinada por su objeto social. El artículo 27 del Código Civil nos dice que las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que los representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones que se encuentran en sus escrituras constitutivas y en sus estatutos. De conformidad con este artículo 27 del Código Civil, encontramos que la capacidad de las personas jurídico-colectivas se encuentra dada por el instrumento jurídico que le ha dado origen. Y aquí vamos a hacer una breve diseminación de cómo se da la capacidad en las distintas personas jurídico-colectivas. Por ejemplo, en el Estado mexicano, es decir, la Federación, la capacidad pues se encuentra determinada y limitada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos el texto del artículo 124 constitucional que establece que las facultades que no están expresamente concedidas a la federación se tienen reservadas para los estados. Es decir, la capacidad de la federación en su conjunto a través de sus órganos de gobierno, como son el poder legislativo, ejecutivo y judicial, están determinadas por la propia Constitución. En este sentido, le vamos a llamar facultades o atribuciones dadas por el mismo texto constitucional. Ahí encontramos en el texto constitucional las facultades que tendrá cada uno de los poderes del Estado perfectamente delimitadas. Fundamentalmente en el artículo 73 respecto a las facultades para el Congreso de la Unión, en el artículo 89 respecto de las facultades dadas al presidente de la República y al Poder Judicial de la Federación, dada en diversos artículos como son el 94, el 97, el 103, el 104 y el 107 constitucionales, donde encontramos esas facultades. Con relación a los estados, en el artículo
116, las prohibiciones y limitaciones que tienen en los artículos 117 y 118, el 122 para la Ciudad de México y el 115 para los municipios. Así es como encontramos las facultades que tiene las personas morales, federación, estados y municipios. ¿Qué pasa con las personas jurídico colectivas de derecho público a las que la ley les reconoce ese carácter? También, desde luego, su capacidad está delimitada por la ley o decreto que les haya dado origen, de tal suerte que si ponemos de ejemplo al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es su ley, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la que le da esa capacidad. Y entonces, en el caso de las personas de derecho público, su capacidad está regulada por las disposiciones jurídicas que les hayan dado origen. En otros casos, por la ley orgánica, en donde también se establecen el cúmulo de atribuciones y facultades. Y si hablamos de las sociedades civiles y mercantiles, bueno, fundamentalmente se encuentra dada por lo que dispongan sus estatutos o el instrumento jurídico que les haya dado origen. Fundamentalmente ahí es donde se establece la capacidad. Desde luego que una persona moral pudiera no tener capacidad jurídica si realiza actos que no se encuentran previstos dentro del instrumento jurídico que les dio origen, como pueden ser sus estatutos o su acta constitutiva. Y ese es el instrumento que establece cuál es la capacidad de las personas morales. También tenemos que las personas morales tienen una denominación o razón social que si lo igualamos con los atributos de la persona física, pues equivale al nombre. El nombre en las personas morales, pues es la denominación o razón social como el elemento que identifica e individualiza a la persona moral, pues es precisamente su denominación. ¿Y a qué obedece el nombre? Bueno, el nombre pues es el que fundamentalmente le van a señalar el grupo de personas físicas que la conforman en su conjunto. Bien, entonces en las personas morales la denominación o razón social alude la denominación a la actividad que la persona moral correspondiente va a desarrollar. En cambio, la razón social, pues se suele componer con la nomenclatura o los nombres de alguno o alguno de sus miembros, por decir la combinación de los miembros que la conforman, y a esto pues le vamos a denominar como la razón social. Y la denominación pues alude a la actividad que la persona moral realiza. Las asociaciones civiles en particular no tienen señalado qué tipo de designación deben adoptar. Y, y las sociedades, por lo que hace a las sociedades civiles, deben constituirse por disposición que contiene los artículos 2693, fracción segunda, y 2699 del Código Civil, bajo una razón social. En el caso de las sociedades civiles, sí se exige que se deban constituir bajo una razón social, y todavía más allá, de acuerdo con el artículo 2699 que estamos haciendo alusión del Código Civil, se debe agregar las palabras SC, es decir, las palabras de sociedad civil.
Por su parte, las sociedades colectivas y las sociedades en comandita simple deben constituirse bajo una razón social, como lo establecen los artículos 25 y 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Otra forma, pues, es las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades en comandita por acciones se pueden constituir bajo la denominación o bajo una razón social de conformidad con lo que establece las normas o la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y por último, la sociedad anónima se debe constituir bajo una denominación, como lo dispone el propio artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En relación a los organismos descentralizados que derivan de la materia administrativa y a los que mencionamos en la fracción 2 del artículo 25 del Código Civil, pues no existe una disposición expresa que diga cuál es el propósito o medio de identificación de los organismos descentralizados, eh, sino más bien la regla es que atienden o su nombre atiende a la ley que les dio origen. Al momento que se constituye por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto emitido por el titular del Ejecutivo Federal, pues es el que les dará su nombre y obedece generalmente a la función que realizan. Verbigracia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, obedece su nombre pues a la ley que le ha dado origen o, por ejemplo, al del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado. En este caso, obedecen su nombre a la función que van a desempeñar, obedecen a que van a realizar una actividad en materia de salud y por esa razón tienen su nombre. En cuanto a los sindicatos, pues los sindicatos tienen su nombre de acuerdo a al grupo de personas, de trabajadores que lo conforman, pero con relación a la empresa. En este sentido, pues Sindicato Nacional de Ferrocarrileros, por ejemplo, o Sindicato de Pilotos o Sindicato de Sobrecargos, etcétera, es decir, aludirán a la función laboral que desempeñan o bien al de la empresa para la cual prestan aquel servicio personal y subordinado, y entonces será la forma a la que dará lugar su nombre. Otro de los elementos, o más bien de los atributos de la persona moral, es el concerniente al domicilio. El Código Civil, en su artículo 33, habla del domicilio de las personas morales. Y nos dice que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle su administración. Y establece para el efecto diversas reglas. El domicilio fundamental de la persona moral es el lugar donde se halle constituida su administración, es decir, donde se lleva toda la operación administrativa de la misma empresa o persona moral. Y entonces ahí ese será considerado como su domicilio. Pero después tenemos una regla que si una persona moral tiene su administración fuera de la Ciudad de México, esto en el caso del Código Civil para la Ciudad de México, pero ejecuta actos en esta entidad, es decir, en la Ciudad de México, pues se considerará domiciliada en el lugar donde realice esos actos únicamente con relación a esos actos en particular. También nos habla de que si la persona moral tiene sucursales en distintos
al lugar del domicilio donde se halle la matriz. La matriz pues es, digamos, la empresa donde se halla fundamentalmente su administración o la primera que se haya fundado y además abre diversas sucursales, pues el mismo código establece que será domiciliada la persona moral en cuanto a las sucursales respecto a las obligaciones que se asuman en los lugares donde tenga esas sucursales. Pero fundamentalmente el domicilio de la persona moral es el lugar donde se halla su administración. También y fundamentalmente, la persona moral tiene o goza de patrimonio. Y el patrimonio, como se ha visto en temas anteriores, como el de los atributos de la persona física, lo vamos a considerar como el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas susceptibles de una valorización pecuniaria, ¿sí? Y que constituyen un todo único, universal. ¿A qué nos referimos con esto? A que el patrimonio de la persona moral, así como el de la física, se constituye no nada más por el activo de sus bienes, sino también por el pasivo. En términos contables, podríamos decir que el patrimonio de una persona lo constituye tanto el activo como el pasivo. Traducido jurídicamente, conjunto de bienes y derechos, así como obligaciones y cargas. Bienes y derechos vendría siendo la parte activa del patrimonio. Las obligaciones y cargas serían la parte pasiva del patrimonio en su conjunto, forman una unidad indivisible. Así es como concebimos el patrimonio, pero además que ese conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas sea valuable en dinero, tenga una valorización pecuniaria para que se considere como patrimonio y por lo tanto constituyen un todo único o universal. ¿Por qué decimos un todo único universal? Porque no se puede dividir y decir que se tiene dos o más o tres patrimonios, aunque hay teorías y hay tesis que sostienen que pueden existir tantos patrimonios como tenga, acciones realice una persona. Por ejemplo, una persona física a lo mejor tiene su patrimonio personal, pero a lo mejor constituye un patrimonio de familia, a lo mejor después constituye un fideicomiso, a lo mejor forma una sociedad mercantil o civil, y entonces a cada una de ellas va a destinar parte de su patrimonio. Por eso hay algunas tesis que sostienen la diversidad de patrimonios, pero partiendo de esta postura del patrimonio único e indivisible, podemos decir que cuando se transmite el patrimonio, y esto lo vemos claramente en la transmisión mortis causa a través de la sucesión, pues lo que se transmite pues es la totalidad del patrimonio, se transmite tanto los bienes y derechos como las obligaciones y cargas, no nada más los bienes y derechos como podría pensarse. Lo mismo ocurre con aquellos juicios que denominamos a título universal. Uno es el sucesorio, donde la transmisión del patrimonio se da a título universal. El otro es el juicio de concurso de acreedores, el juicio de concurso de acreedores, donde se transmite también la totalidad del patrimonio a los acreedores cuando una persona física o moral entra en quiebra. Por eso decimos que el patrimonio es una unidad de bienes y derechos, obligaciones
y cargas. Por eso concebimos de esa manera al patrimonio y desde luego constituye un atributo esencial en la persona moral porque es con el que va a realizar sus actividades o sus fines. Realmente, si no existiera el patrimonio en la persona moral, pues no podría llevar a cabo sus objetivos o sus fines que se prevén en su acta constitutiva. Por lo tanto, pues entonces el patrimonio constituye ese elemento, ese atributo fundamental en las personas morales, sobre todo tomando en consideración las teorías que justifican la existencia de la personalidad jurídica de la persona moral, porque, como hemos visto, con el patrimonio es con lo que se cumple esa función. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de que la persona moral se constituye por un patrimonio de afectación, ahí tenemos esa parte fundamental del patrimonio. O si decimos que es un conjunto de voluntades dado por las personas físicas y para construir un fin, está presente también el patrimonio porque las personas físicas se desprenden de parte de su patrimonio para constituir uno que es el de la persona moral. Finalmente, la nacionalidad es otro de los atributos de la persona jurídico colectiva. ¿Qué habremos de decir con relación a la nacionalidad? Pues que también, al igual que la persona física, la persona moral deberá tener un patrimonio. En el caso de las personas morales, y a diferencia de las físicas, porque como ya se ha visto, ya se ha aludido, las personas físicas tienen su nacionalidad en función de la atribución que le otorga a los nacidos en territorio nacional o hijos de padres mexicanos o que nacen a bordo de embarcaciones mexicanas, sean de guerra o mercantes, conforme al artículo 30 constitucional, pues a diferencia de esa atribución, en el caso de la persona jurídico colectiva, vamos a ver que son personas morales de nacionalidad mexicana, las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. Como lo podemos diseminar y observar, son dos los requisitos para la nacionalidad mexicana de una persona moral. Número uno, que se constituya conforme a las leyes del Estado mexicano, es decir, para que se le considere como persona moral mexicana, se debe constituir conforme a las leyes del Estado mexicano. Pero número dos, que se haya establecido su domicilio en el territorio nacional. Al respecto, Rogina Villegas nos decía que la nacionalidad de las personas morales se determina de acuerdo al artículo 5 de la ley vigente de nacionalidad y naturalización, y esto es lo que acabamos de mencionar, que se haya constituido conforme a las leyes mexicanas y que además establezcan su domicilio en el territorio nacional. En suma, podemos advertir que los atributos de la persona moral pues son básicamente el nombre y que el nombre se traduce en la denominación o razón social, la capacidad jurídica que está dada por sus estatutos o por el acto que les haya dado origen, ¿sí? El patrimonio, todas las personas morales tienen un patrimonio porque es con el cual realizan sus fines fundamentalmente, aun cuando se trate de fundaciones, para cumplir con los fines, es decir, fundaciones que tengan un carácter asistencial
y de servicio a la sociedad, bueno, fundamentalmente también deben tener un patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio de estas fundaciones? Pues el que le hacen llegar las personas que hacen donativos, y en ese sentido, esos donativos o esas aportaciones que llega a dar la gente que se considera benefactores de esa fundación, pues es el patrimonio que lo constituye. Por lo tanto, no podríamos aceptar la tesis de que exista una persona moral sin patrimonio. Siempre tendrá, al igual que la persona física, un patrimonio. La nacionalidad, finalmente, como ya lo mencionamos, pues es la que se da en virtud de la ley bajo la cual se haya constituido la persona moral y que además establezca su domicilio en el territorio nacional. Faltó mencionar que también dentro de las personas de derecho público previstas en la fracción segunda del artículo 25 del Código Civil, pues también se encuentran los organismos constitucionales autónomos. Los organismos constitucionales autónomos, al igual que los organismos descentralizados, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. En este sentido, la diferencia entre ambos organismos, porque a veces suele existir la confusión, en tanto que parten de la misma naturaleza, es decir, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, porque así lo reconoce la ley, pues la diferencia estriba en que los organismos descentralizados, sus titulares, pues son nombrados por el presidente de la República de manera directa. La duración del cargo de estas personas que son titulares de los descentralizados, como por ejemplo el IMSS, concuerdan o coinciden con la duración del sexenio del titular del Poder Ejecutivo y, y además no le deben jerarquía o sumisión al titular del órgano al cual se encuentran sectorizados. Pensemos, el director del IMSS, pues no le debe jerarquía al secretario de salud, sino que le entrega cuentas y le rinde cuentas al titular del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con los constitucionales autónomos, como por ejemplo el INE, el INEGI, la CNDH? Para empezar, deben su existencia al texto constitucional. Es la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos la que establece quiénes son los organismos constitucionales autónomos, es decir, por mandato constitucional, en tanto que el documento que crea los organismos descentralizados, como ya mencionamos, es ley o decreto expedido por el Congreso de la Unión o decreto expedido por el Ejecutivo Federal. Entonces, dista en cuanto al instrumento jurídico que les da origen, y la duración del cargo de los titulares de los organismos constitucionales autónomos es variable. No coincide con el del sexenio del titular del Poder Ejecutivo, sino que se puede dar entre dos sexenios, ¿sí? Es decir, a la mitad del sexenio del titular de un ejecutivo entra en funciones y terminará su mandato a la mitad del siguiente, o puede ser sexenio y medio, etcétera, dependiendo de cada organismo constitucional autónomo. Y el nombramiento de su titular finalmente lo da el presidente de la República, pero en conjunción con el Senado de la República. Es decir, no tiene esa libertad de nombramiento el presidente. Precisamente eso es lo que le da autonomía a los constitucionales autónomos, y desde luego también los vamos a encontrar dentro de la clasificación a que hicimos alusión en la fracción segunda del artículo 25 del Código Civil Federal y equivalente al de la Ciudad de México. En suma, estas son, grosso modo,
el desarrollo de la unidad 10, desde luego, que faltaría profundizar en diversos temas. Sin embargo, en esta plática decidimos hacer un esbozo pormenorizado y general de lo que constituye la persona jurídico-colectiva que prevé la unidad 10 del temario de la asignatura Acto Jurídico y Derecho de las Personas. Con esto, pues daríamos por terminada la unidad, agradeciendo desde luego la atención que tuvieron para escuchar esta videoconferencia. Me despido y les envío un cordial saludo. Atentamente, el maestro Eduardo Alonso Domínguez.